Dios te bendiga rica y abundantemente en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bendecimos tu vida y le damos gracias a Dios por este nuevo encuentro de Conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte. Hoy un día súper especial, con la esperanza en Dios y conforme a su voluntad, que el Espíritu Santo tome el dominio y el control y que tu vida pueda ser de bendición, que tu vida pueda ser bendecida en esta tarde con esta invitada que tenemos. Hoy nos acompaña una mujer extraordinaria, es una mujer polifacética, es una mujer que tiene experiencia para poder hablar de las vivencias que Dios le ha permitido tener en todos los años de su vida. Hoy está con nosotros una mujer virtuosa. Hoy está con nosotros la hermana Erika. Que Dios le bendiga, hermana, de una manera muy especial. Bienvenida a Conversando con la pastora Rosa Alba Pilar. Amén, amén. Dándole la gloria a Dios por tan hermosas palabras que la hermana ha dicho en esta hora. Son emotivas. La gloria sea de Dios. Aleluya. Y agradecida del Señor de estar aquí compartiendo testimonio, vivencia, lo que Dios ha hecho cada día en mi vida y en la de los míos. Amén. Aleluya. Yo sé que nuestra hermana Erika tiene mucho que dar y mucho que enseñar. Y yo meditaba en esta mañana o en el día de hoy pensando en este momento. Y yo decía, si queremos hablar con la hermana Erika de comida, ella es especialista porque el Señor le ha dado un don especial en picadera, en buffet, no importa lo que usted quiera, ella se lo prepara. Si usted necesita un té y necesita una hoja que le solucione el problema, hable con la hermana Erika. Si es una mujer que quiere hablar de cariño, de cómo una mujer debe tratar a su negro, como ella le dice a su esposo, debe de hablar con ella. Y si se habla de nieto, ay, Espíritu Santo, yo quiero que la hermana Erika nos hable primeramente de cómo inició su vida en Cristo Jesús. Aleluya. Nosotros estábamos en una situación en el 2008 un poco difícil, porque teníamos a mi hija mayor con 12 años, la segunda tenía 8 y la más pequeña tenía 2 años. Mi esposo no tenía trabajo, ya tenía un buen tiempo sin trabajo, niños pequeños, deudas y todas esas cosas. Y uno en el medio, las personas mirándote y juzgándote, que a veces las personas, el que no tiene a Dios lo hace, no sabe cómo darte ánimo, no sabe cómo ayudarte. Y tenía una vecina que es amiga mía de la infancia que estaba allá. Ese día ella se levantó muy afligida, llorando, porque una persona fue a cobrarle, pero era cristiana y le dio una palabra. Le dijo que si ella no se arrepentía y se convertía, su hijo del medio iba a morir. Eso fue lloro y lloro y lloro. Y fue otra persona y también lo mismo. Ella iba a un centro de internet donde el hermano Rafael, que Dios lo bendiga grandemente, porque fue un conducto que el Señor usó para que el pastor fuera allá y nosotros hoy pudiéramos estar aquí. Han sido ellos el conducto, han sido ellos el canal que Dios usó para que nosotros hoy en día podamos alabar, bendecir el nombre de Dios y le podamos servir. Y en esta aflicción yo estaba así en mi casa, ella me llama. Y Rafael fue y buscó al pastor al ver el ambiente que estaba preparado, que el Espíritu Santo ya nos estaba preparando, ya nos hubiese convencido ya nosotros. Y el pastor llegó allá y me llaman a mí, van a hacer la oración y yo llamo a mi esposo y lo recibimos y llegó justo a tiempo. Empezamos a ir a la casa del pastor, que era donde inició la iglesia cristiana del Espíritu Santo en el 2008, un 19 de junio del 2008, recuerdo yo, y empezamos a ir 3 veces al día, a las 8 de la mañana a orar, a las 3 a orar y en la noche que teníamos culto. Y así fue pasando el tiempo. Nosotros
Al mes y pico mi esposo consiguió trabajo. Aleluya. Todo empezó a mejorar. Gloria a Jesús. Pero antesito de conseguir el trabajo, nosotros pasamos un proceso, fue que el Señor trató conmigo para que hiciera equipo y salga a la calle con una cubeta. Yo fui el martes y el miércoles yo fui a la iglesia y me tiré en el suelo. Le decía, Señor, ¿por qué tú me permitiste esta situación de yo tener que andar con una cubeta, tener que vender? Y glorifico a Dios porque después, Señor, me mostró por qué. ¿Por qué? Una muchacha me dijo, ¿quién te ve hoy a ti? Yo sé que tú eres cristiana, porque mira cómo tú estás, cómo tú andas. Porque yo soy una primera nieta. Mis abuelos eran locos conmigo. Para nadie había, para mí sí. Todo lo mío era mejor. La gloria sea de Dios. Y a mí la crianza que me dieron, no era que uno era, por ejemplo, que uno se creía que uno era rico, pero no era para esa condición. Pero siempre me ha gustado ganarme la vida. Pero me encontré que eso era como penoso. Pero Dios sabe cómo quebrantarnos, Dios sabe cómo trabajarnos, Dios sabe para quién yo le fui de testimonio. Porque recuerdo que esa muchacha dijo, ¿quién te iba a ver a ti así? Ahora yo sé que tú eres cristiana, mira cómo yo te veo que tú te viste, cómo tú andas. Y eso que uno estaba todavía en el proceso. Crudo, como dice. Óyeme. Y ella viéndome hablando, viendo cómo ella me vio, ella dijo, y yo hoy en día supe que ella es cristiana. Que a veces nosotros no sabemos cómo nosotros testificamos cómo andamos, cómo caminamos y en lo que hacemos, que tenemos que tener mucha cuenta. Y así fueron pasando los tiempos, orábamos por la mujer de la jipeta, que mucho que el pastor no decía, porque el Señor se lo mostró, que clamamos. Y ore por la mujer de la jipeta que viene para acá. Sí, cada vez que nosotros, Señor, mira la mujer de la jipeta, mira la mujer de la jipeta, porque el pastor nos enseñó, en ese proceso aprendimos a la fe, aprendimos lo que era la fe, aprendimos que había hombres y mujeres de Dios que tenían amor. Aleluya. A veces nosotros íbamos con esa ansia a la iglesia y cuando salíamos el pastor se paraba en la puerta y a cada uno nos pasaba dinero para nuestras necesidades. Y era movido por el Espíritu, porque estábamos pasando el proceso. Mi esposo consiguió trabajo, la vida ha ido cambiando. Hemos sido procesados porque venimos crudos. Cuando yo me convertí tenía 33 años. En esos 33 años estaba muy contaminada, porque fueron 33 años de contaminación, de hacer cosas que a Dios no le agradaban. Pero eso lleva un tiempo para uno desintoxicar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Cuando la hermana Erika empieza a percibir esa relación, esa conexión directamente con el Señor, porque muchas veces conocemos a Dios a través del pastor, conocemos lo que Dios hace con la hermanita, con el hermanito y escuchamos los testimonios, pero cuando usted personalmente empezó a experimentar esa relación con nuestro Padre Celestial, esa guianza con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Por la misericordia de Dios, el Señor me bautizó en Espíritu Santo y Fuego como al mes. Y fue en la casa de esta hermana, que fue una sobrina mía que hoy está en los brazos del Señor. Aleluya. Que el Señor me bautizó, que empecé a hablar en lengua. Pero en realidad tuvieron que pasar muchos años, tuvieron que pasar muchas cosas para verdaderamente conocer a Dios, porque aprendí que nosotros muchas veces nos recordamos de los pastores, de los profetas, de las personas que nos ministran. Y cuando tú tienes a alguien que te da lo que tú necesitas, tú no procuras trabajar para conseguirlo. Aleluya. Tiene que llegar un momento de sequía, de que nadie te dé para tú buscar. Y hace unos años yo siempre veía a la hermana Francisca buscando, orando. Y empezamos a hacer unos cilicios. Porque a pesar de que yo he tenido experiencia con el Señor, una de las experiencias que te puedo decir que el Señor trabajó mucho conmigo fue después que me murió mi abuelo, como en el 2016. Yo estaba así, el Señor puso en mi mente, dile a fulano que te mande tanto para que tú compres un abanico. Digo, wow, yo compré el abanico. Y
al mes y pico, a mí se me detectó que yo tenía psoriasis. ¿Qué es eso? Psoriasis es una enfermedad de la piel. Las células muertas se te vuelven unas escamas. Tú eres una llaga andante. Eso pica día, noche, tarde. Eso arde. Las tres cosas. Y pensé, yo fui al médico por una amigdalitis, una gripe, y me indicaron unos medicamentos. Yo le enseñé al doctor que en la fila me salió una pequeña placa. Cuando me sale esa placa, él me dice que vaya a dermatología. Cuando yo voy a dermatología, a mí me diagnostican con escabiasis. Escabiasis es lo que la gente le dice sarna, normalmente. Y me dieron medicamento para eso. La permetrina es fuerte, tanto esa crema y todas esas cosas es muy fuerte, más los medicamentos que me dieron para la amigdalitis, la gripe, para todo esto. Cuando me ponen ese tratamiento, yo hago una alergia medicamentosa, es decir, mi hígado estaba saturado. Dios mío, Espíritu Santo. Y cuando a los pocos días, el doctor dice que yo tengo psoriasis, pero me hicieron una biopsia. Terrible eso, me lo hicieron aquí. Después cuando el tiempo, yo iba toda la semana, me ponían para ir como 15 o 20 días, pero yo tenía que ir toda la semana. ¿Por qué? Porque todo me daba alergia. Todos los jabones, todas las cremas, todas esas lociones que son para hidratar, todo para tratar todo esto, porque eso no se cura, pero con una buena hidratación y unos medicamentos adecuados se te esconde y no se nota, pero tiene que estar encima. Y por tiempo te hace tu reacción, pero no así. Y después no salió la biopsia, parece que se perdió, no sé lo que. Me hicieron otra aquí en el muslo derecho. Dios. Y yo me indicaban los medicamentos hoy martes. Y ya yo el viernes estaba allá. Porque cuando yo llegaba contenta de que, porque esa iba a ser mi solución, oye, que yo me bañaba con el jabón, yo tenía que salir gritando, decirle a mamá que viniera, ayudarme a echarme agua para que se pueda ir totalmente. Después me ponía la crema, tenía que volver a entrar a bañarme porque hasta el agua me picaba para yo quitármela. Entonces las lesiones se ponían peor. Eso fue un proceso doloroso porque a lo primero cuando yo pensaba que era escabiasis, yo no abrazaba a mis nietas. Todo el mundo sabe que yo Usted es loca con todos sus nietos. porque la Biblia dice herencia de los padres los hijos y corona de los abuelos los nietos. Aleluya. Entonces, Son si muchas coronas, Dios son me da esa corona, ¿cómo yo no la voy a disfrutar? ¿Cómo yo no la voy a exhibir Aleluya. con la honra que Dios me la dio? Y eso me tenía mal. Yo les decía a ellos, no se me peguen, porque usted sabe. Y entonces, mi esposo también, él me abrazaba y me decía que no, a él no le importaba. Aleluya. La gloria sea de Dios. Él no le importaba y él sufría. Y iban pasando los días, sí, y era lo mismo. O iba al médico y no me hacían nada y así. Y por la misericordia de Dios yo conocí una doctora. Ella me llevó a un sitio donde vendían unos productos que decían que eran naturales y esto y aquello. Y yo fui. Y entonces cuando ellos están dando muestras, digo yo, si son naturales, yo soy... La especialista en los Sí. productos naturales. ¿Por La qué? gloria sea Porque para si Dios. eso tenía algo que era artificial o químicos que son perjudiciales, me iba a picar. Cuando yo agarré esa crema y yo me la unté, que no me pasó nada, eso fue la solución que Dios me dio. Pero primero pasé un proceso. Bien difícil. Yo Cuando puedo ser testigo yo de me iba, que mi esposo tenía que irse a trabajar, que no me podía llevar, que yo tenía que coger la guagua. Yo andaba siempre con una camisa blanca, manga larga, porque la gente le da cosas. Yo no juzgo Dios me enseñó a no juzgar a la gente, porque decía, y si eres tú que ves a gente, tú te le quieres pegar pensando que es algo que se pega. Así es. Y yo andaba con ella, con esa camisa. Y tengo para decirle, amada, que cuando yo cogí ese calor, cuando yo pasaba todo ese proceso, cuando cogiendo vehículos públicos y todo eso, era difícil. Para después volver y quizá eso no hacerme nada. Hay unos cepillos que se usaban antes que son como azul arriba, verde, y los dientes son rojos. Ese era mi compañero. Dios.
Oiga, amada, yo me rascaba todo el cuerpo con eso. Y había noche, yo cogí un colchoncito que yo lo puse en el suelo. Era que yo dormía. Pero era por mi aflicción y para que todo el mundo pudiera. Y mi esposo el otro día me preguntaba, mami, ¿dormiste? Y yo le decía, sí, dormí un poquito y cosas. Me arranqué y dice, tú te rascaste la noche entera. Yo te escuchaba. Yo te escuchaba. Y yo ahora, hablando con usted, el Señor me hace entender que Él se quedaba tranquilo, era porque Él sabía que yo me mortificaba también, porque Él se mortificaba por mí. Oiga, ¿cómo es eso? Y fue un proceso bastante largo, aproximadamente unos 6 meses. Yo duré más de 3 meses que yo no dormía. Si dormía 10 minutos, era con pastilla, con algo, pero no era cosa. Y había momentos que yo empezaba, alma mía, alábale a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y empezaba yo, tú eres mi socorro, empezaba yo a citar pasajes bíblicos de la Biblia. Vení, Señor, tú me dices que venga a ti todo el que está cargado y agobiado y tú lo harás descansar. Un día yo estaba tan afligida que yo me tranqué en mi casa y tenía esa picazón tan grande. Y sabes que rascarte aquí, pero te pica en todos los lados. Y yo tiré un grito. Dios. Todo el mundo pensó, fueron allá. Mi mamá lloró. Y como todo el mundo lloraba al verme a mí en esa aflicción. Vecinos, amistades. Había una mujer bella que yo la quería mucho. Ella murió. Y yo fue y me dijo, ay, Erika, ya se le salieron las lágrimas. Y me dijo, ¿cómo tú estás así? Yo no lo sabía. Para que vean que mi abuela decía que el que bien vive, bien muere. Es decir, cuando en la vida Dios te permite que tú seas de una forma con las personas van a estar pendientes de ti, van a sufrir contigo, van a reír contigo, van a estar conjuntamente. Y recuerdo yo que fueron todos, tocaron y estaban así. Pero después el tiempo fue pasando. Y el Señor me ayudó a través de la hermana Francisca. El Señor me decía que mi piel iba a quedar como la de un bebé. Aleluya. A través de la hermana Celeste también el Señor me lo decía. Gloria. Mi piel es suave, yo no uso crema, yo no soy de jabón especializado. Y si tocan mi piel parece como si fuera pana. Aleluya. De suave, porque fue Dios que me permitió ese proceso. Y fue el Señor que me sanó. La gloria sea de Dios. Si se ponen a ver y buscan en Google y buscan, hay muchos famosos que tienen esa enfermedad y no se han curado. Wow. Y para la gloria y la honra de Dios, yo tengo más de 9 años de ese proceso y estoy aquí de pie para la gloria y la honra de mi Dios, porque a Él es que le tengo que dar la gloria, porque fue Él que lo hizo, porque para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Yo conocí a Dios. En medio de ese proceso, en medio de ese desierto, en medio de esa situación tan difícil, podemos ver la unidad familiar. Usted pudo contemplar a quienes usted le dolía, cómo se preocuparon por usted. Pero también en medio de ese desierto, usted pudo decir y pudo sentir que su Redentor estaba vivo. Que a pesar de la dificultad, nunca la dejó sola, nunca la desamparó. Vio el amor de su esposo. Yo muchas veces la veo a usted con Juan Carlos y ustedes parecen dos niños. Y en estos días yo estoy con mi esposo haciendo una diligencia y le digo yo, mira, esa hermana es loca, mi amor. Así mismo yo le dije, mira, ella sí tiene que irse con el esposo a andar el país entero, acompañarlo a trabajar. Vi que le dieron el alba, rayó el alba. Usted en la pita y yo le decía, mira, está acompañando al esposo. O sea, puedo ver cómo usted es con su esposo, puedo ver cómo usted es con sus hijas, pero también puedo ver cómo usted es con todos esos nietos, que son como 7, 8, 6 nietos que usted tiene, y podemos ver la grandeza de Dios en su vida, que a pesar de tantas situaciones difíciles, usted ha podido experimentar el amor y la misericordia de Dios. Yo sé que de la misma manera, Erika, hay muchas mujeres que están pasando por muchas situaciones difíciles, que quizá en medio de su dolor sienten que no tienen esperanza, quizá en medio de su dolor sienten que están olvidadas, que no tienen solución. Pero en ti podemos ver cómo Dios, de ese proceso tan difícil, hoy podemos ver una familia tan bonita que el Señor le ha permitido tener a usted, y además hemos podido ver la sabiduría
y cómo Dios la ha ayudado a que usted sea una mujer virtuosa. Yo quiero que en ese mismo tenor, así como usted ha podido decir cómo conoció a Dios, cómo usted ha podido mantenerse en la fe, cómo usted ha podido mantenerse como esposa, como madre y como abuela. Respeto ahorita que te estaba hablando de mi proceso, mi esposo no estaba trabajando cuando yo tenía este proceso, pero te puedo decir que yo conocí las personas que están a mi alrededor, de los hermanos, mi pastor, que Dios los bendiga a mi pastor grandemente, que lo sustente, que le siga dando. Pastor. ¿Sabe por qué? Mi pastora, mi esposo, pensando, como le dije, pensando que yo tenía escabiazo, patrocinó para que mi esposo me lleve a la playa, porque pensando que era eso que teníamos. Mi pastor, puedo decir, digo mi pastor es de todo, pero aquí estoy hablando yo. Mi pastor fue una persona muy primordial en ese proceso. Mi mamá, Francisca, mi tía, muchos tíos, primos, mi hermano de Bávaro. Dios puso tanta gracia y tanta cosa que mi hermano, viviendo en Bávaro con niños pequeños, mi hermano siempre decía que te puse esto, aquello. Entonces, eso fue Dios, amada, eso fue Dios. Mi esposo, hemos pasado procesos en todos los sentidos como todas las personas. Pero yo sí le puedo decir que hay veces que nosotros vemos como ser humano más lo malo de las personas que las cosas buenas. Cuando nos centramos en ver las cosas malas, entonces todo va declinando. Aleluya. Porque entonces, si vemos lo malo, no hay esperanza, no hay deseo de que no queramos superar todos esos obstáculos, porque ya todo está perdido si estamos viendo lo malo. Pero si vemos lo bueno, primeramente, lo bueno. La bondad de Dios. Sí, porque nosotros como humanos a veces llegamos a un límite. Pero hay veces que usted tiene que decirle a Dios, Señor, pon amor. Revive el amor. Padre, que yo lo ame, que yo no vea tantos esos defectos así. Porque yo puedo decir que mi esposo no somos buenos, pero dentro de los parámetros de los seres humanos es bueno. Mi esposo ve por mis ojos. Mi esposo nada más me tiene que ver a mí, que yo diga, ay. Cuando mi esposo está, mami, te llevo para la clínica, mami, ¿qué te compro? Vamos esto, que aquello. Lo he visto. Él es un hombre muy dado. Yo me encanta salir con mi esposo. Le digo por qué. También me desespero, porque él va a hacer su trabajo, pero él vive para mí. Aleluya. Todo lo que ve es por mí. Nosotros estábamos en el 28 comprando chimi a la 1 de la mañana. Y vamos por si quiere café, quiere esto, y así sucesivamente. Entonces hay que valorarlo. Mi esposo cuando no tiene trabajo, yo no puedo menospreciarlo, yo no puedo decirle que me molesta, yo no puedo nada de eso. Porque yo entiendo que es un hombre responsable, él es muy responsable en su trabajo, él es muy responsable con su familia, con sus hijos. Él y yo a veces estamos hablando y cuando él dice, no, yo quiero hacer una casa grande, los hijos les digo yo, no, mi hermano, lo siento y lo lamento, usted y yo, nada más. Es tiempo de nosotros. Todos esos nietos, todos esos hijos. Yo lo amo. Para la gloria y la honra del Señor, cuando yo estoy en mi casa, que yo tengo estas 3 hijas, cuando yo tengo mis 6 nietos y mi esposo ahí, para mí, yo me siento tan bendecida. Yo siento que no necesito más nada, porque glorifico a Dios, porque he aprendido a disfrutar lo que Dios me da. El esposo que Dios me dio es el que yo tengo que disfrutar, porque muchas veces tenemos un esposo que tiene sus defectos como lo tenemos, y estamos mirando al esposo de otro, ay, que fulano esto, que fulano aquello. Quizá fulano le tiene a fulana, le compró una casa, le hizo de ti, tiene de todo, pero no es atento. Quizá fulano saca mucho a esa mujer a andar, pero cuando están en la casa ella puede estar ahogada y no la mira. Entonces cada quien tiene lo suyo. Céntrese en lo suyo. Cuide su tienda, a la suya. Deje de estar mirando si en la tienda de los otros van a ir a comprar o no. Céntrese en la suya. Claro. Entonces puedo decir, para la gloria y la honra del Señor, que nosotros, por ejemplo, ahora, donde él trabaja no puede, pero se le permitió ese día, pudimos, y él me dice, yo te quiero llevar. Pero nosotros amamos estar nosotros dos solos. ¿Por qué?
nosotros somos una pareja. Cuando Dios hizo el huerto del Edén, hizo un hombre, una mujer. No hizo nieto, hijo, ni suegra, ni mamá, ni hermano, nada. Entonces, muchas veces en la ecuación metemos lo que no es y el resultado es el que no debe de ser. Entonces, el Señor me enseñó a mí a priorizar con mi esposo. Nosotros siempre dice que fuimos 2, pero fuimos 3, porque yo tengo mi primera niña, no es de mi esposo. Cuando él y yo nos conocimos ya tenía 10 meses. Pero para la gloria y la honra del Señor, es como que él, ese es su papá, porque esas dos personas se aman. Dios me dio la sabiduría para poder hacer que ellos dos sean padre e hija. Me dio la sabiduría, porque muchas veces cuando en un matrimonio hay un hijo que no es de uno de la pareja, siempre hay conflictos, siempre hay cosas. Pero Dios nos enseñó y pudimos tener un resultado de cómo esas dos personas se quieren, se aman, se respetan, cómo ellos son, igual que con mis otras hijas. Quiere decir, hermana Erika, que la sabiduría de Dios ha podido traer en su vida un complemento como esposa, como madre, como abuela, como sierva de Cristo, emprendedora. Todas esas cualidades que el Señor le ha permitido tener, esa empatía con la gente, como yo he visto que usted, hermana Rosa, tiene que hacer un té de tal hoja, de tal hoja y de tal hoja. No, mire, usted no puede hacer esto, mire, o sea, ese servicio. ¿Pudiera usted decir que la Erika, porque con la fecha que usted me acaba de dar, llegamos prácticamente en el mismo mes a la iglesia, en el mismo año? Sí. La gloria sea para Dios. Esa Erika del 2007 a esa Erika del 2025, usted puede decir que por la misericordia de Dios le gusta más la Erika de hoy que la Erika de ayer. Pero mi amada, 100%, porque aquella Erika, la vida es un desorden cuando uno no tiene a Dios. Cuando Dios llega a nuestra vida es que Dios pone el orden. La vida mía era depresión, demasiada sangre. Ese es el punto que quería tocar y eso es lo que queremos dejar como ejemplo de esta entrevista. Cómo Dios ordena tu vida, cómo Dios la cambia, cómo Dios la transforma, cómo Dios te da la sanidad física, pero también espiritual, cómo Dios te ayuda a mantener un equilibrio en el matrimonio, cómo Dios te ayuda a superar, porque no tendríamos tiempo para hablar de la vida de Erika y de todos los testimonios que ella ha tenido que experimentar durante estos 18 años, 17 años en el Evangelio. Apenas yo la conocí llegando a la iglesia y tanto, así como las piedras del río que se dan forma dentro del agua, chocando, rozando, así somos todos en las manos del alfarero. Él nos va dando la forma, Él nos va puliendo. Claro que duele, pero la palabra del Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero Él dice, no teman, yo he vencido al mundo. Amén. Y con Él todo lo podemos. Entonces yo quiero, hermana Erika, que usted deje un mensaje final a esas mujeres que en medio de la dificultad ven las cosas malas del esposo nada más y ya quieren soltarlo. En medio de la dificultad se sienten al menos salir a vender cualquier cosa o iniciar un negocio que para ella quizá no es honroso, quizá no es el que no está a la altura o el estatus social no se lo permite. ¿Qué usted le dice a esas mujeres para que ellas entiendan que primeramente ponerse en las manos de Dios y después creer a lo que Dios nos ha dicho? Yo me río porque usted está hablando y que lean Proverbio 31 de 10 en adelante, creo que es. Que habla de la mujer virtuosa. Sí, que habla de la... Sí. Mire, amada, tengo para decirle que nosotras como mujeres, el Señor nos ha dado una sabiduría terrible, extraordinaria. Cuando Dios nos da un compañero, porque por eso le digo a las mujeres, óiganme, las que no se han casado, las que están solteras, las que están esperando,
órenle a Dios para que sea Dios que le dé su esposo. Sí. Porque después que usted comete ese error, se va a quedar con lo suyo. Alabado Tiene que sea. quedarse. Aunque todo el mundo le diga ese es su esposo, usted es la que se va a llevar su diablo para su casa, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Usted no es nadie, porque cuando usted esté en su situación, las personas te dicen, ay, ore hermana, ore. Entonces, órele a Dios para que sea Dios que le dé su esposo. Dígale al Señor que le dé un compañero o una compañera conforme a la voluntad de Dios. Dios no se equivoca ni nos va a dar nada que no sea lo que Él cree que nosotros necesitamos. Esa es una. Ya después, como dice, ya después que usted está en el proceso, lo que tiene es que clamarle a Dios. Señores, Dios llega siempre justo a tiempo. Aleluya. Todo es necesario en nuestra vida. Así es. Nosotros tenemos que entender que cuando tenemos a Dios, el Espíritu nos dirige. Eso es tan tarde que yo he hecho, porque no voy a ponerme aquí que no he tenido mi momento, que nada más digo, Señor, no me he ido porque tú no quieres que yo me vaya. Señor, me siento herida. Y esto que Aleluya. aquello. Pero que algo que me ha funcionado, hermana Rosa. Señor, no permitas que en mi corazón se aloje ningún resentimiento. No permita que se aloje raíz de amargura. Y empiezo ahí. Cuando vengo a ver ya a mi esposo y yo estamos de lo mejor en el amor, en el primer amor. Entonces, eso es lo primero, señores, que tenemos que orarle a Dios siempre, que guarde nuestro corazón, que no permita que se alojen esos sentimientos que son lo que destruyen las relaciones. Porque de cualquier quítame esta paja, vamos a volver con el pasado, vamos a volver con que tú me hiciste, con que esto, que aquello, los resentimientos. Muchas veces lo que hacemos es que metemos la basura bajo la alfombra y el día que se levanta está todo ahí, así en nuestro corazón. Cuando todo, mi hermana, cuando todo lo resolvemos en el mundo, cuando nosotros tenemos problemas con la pareja, lo provocábamos para que en la habitación se resuelva. Error, porque eso era meter la basura bajo la alfombra. Aleluya. Aleluya. Óigame, mi amada, hay que hablar. Primero hay que orarle a Dios. Comunicación. Hay que orarle a Dios. Y después Vertical y horizontal. Claro, amada. Y después que uno le ore a Dios, amada, uno tratar de ver cómo resuelve esos asuntos, hablarlo, porque así no se deja, no hay heridas y heridas que no sanan, mi amada. Yo le puedo recomendar a todos, es que en Cristo hay salvación, hay sanidad, Amén. hay vida eterna, Amén. hay prosperidad. El Señor en este camino, yo pensé, porque, amada, porque habrá una segunda parte, porque Amén. hay cosas, procesos que pasé yo, que sé que muchos le están pasando, que creen que ya no van a salir de esa situación. Cuando usted dice, Señor, yo sé que no voy a salir de esto, que mi vida no va a cambiar. Óigame, qué derrota, uno mismo se está derrotando. Autodestrucción, porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y lo que tú declaras con tu boca, eso tú estableces. Eso es así. Pero un día tomé la decisión de clamarle a Dios y estar ahí constantemente. Y puedo decir que Dios lo hizo, porque usted sabe, me mudé y estoy feliz. Aleluya. Tengo 3 años y medio que salí de un lugar donde Dios me procesó, donde Dios hace 17 años me dijo a mí que me iban a ver en derrota, me iban a ver caída, me iban a ver en todos los Santo procesos. Dios mío. Y hablando, usted sabe que cuando yo tenía la enfermedad de la piel, dijeron, riéndose, un tío y un primo, a fulana le cayeron las 7 plagas de Egipto. Uno lo que tiene que orar por misericordia. No, y ahora yo me río y no me afecta. Porque hasta de Job, sus amigos hablaron. Entonces, Pero el Señor me dijo, cuando yo me convertí, como 4, 5, 6 meses, yo te voy a dejar ahí para que te vean cómo tú estás, pero también ellos van a ver cuando yo te levante del polvo Santo. y te haga sentar con príncipe, porque Él es el Amén. único que tiene todo el poder de prosperar. Él es el único, la palabra del Señor dice que Él es quien enriquece y quien empobrece. Él Así es el es. que da la vida y Él es el que la quita. Él es el principio y Él es el final. Yo sé que Dios ha hecho cosas grandes y extraordinarias en su vida, y que quizá esto puede ser el inicio de otras tantas conversaciones que el Señor nos va a permitir tener, amado.
Lo que hay es que perseverar, creerle a Dios, tener fe, congregarse, congregarse. Y pasarle su proceso al Señor donde Él te lleva. Óyeme, congregarse. La Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros nos congregamos en la casa, nos congregamos donde la amiga, nos congregamos en el parque, vamos allí, vamos a esto, nos congregamos, y no en la iglesia, y en el proceso en su buena. Y queremos venir delante de Dios como a reclamarle. Yo exhorto que es perseverar, ser obediente. Dios puso un pastor para que nos guíe, como puso a Moisés, como dejó a Josué, Aleluya. como le permitió a Pablo estar al frente. Así es que nosotros debemos someternos. Pídale a Dios que le dé, que se lo haga sumiso a Él, a Dios, sumiso a que se cumpla lo que Él estableció a través de los líderes. Sí, cuando usted está, porque usted todo tiene que someterse, amada. Para concluir, vamos a someternos, amar a Dios, buscar a Dios, confiar en Dios, ir delante de Dios siempre. Ahorita meditaba y veía un cuaderno y decía que David fue procesado y después bendecido. Santo. Pero Saúl fue bendecido y después procesado. Alaba. Y vemos el resultado. Hoy como David Alaba. está, como su nombre, el amado. Entonces, Dios mío, Espíritu tenemos Santo. que pedirle al Señor pasar el proceso por mitad de camino, no devolvernos, porque a veces lo que faltan son un paso y nos devolvemos. Y si Dios nos pusiera a nosotros a ver, nada más diríamos, era un solo que me faltaba. Vamos a confiar en Dios. Nada pasa por pasar, no es que Dios no quiera ver sufrir, es que tiene que procesarnos. Es que una mata no se vuelve mueble sola. Una mata hay que serrucharla, hay que por todos los sitios cortarle, lijarle, hacerle de todo, para después uno ver un mueble hermoso, pulido, brilloso. Así somos nosotros en la mano del Señor. El resultado va a ser hermoso, va a ser de bendición, tanto para nosotros, para nuestra familia, para nuestro entorno, para muchas personas, porque nosotros vamos a ser de bendición para muchos. Aleluya. Y otros son de bendición para Así nosotros. es. Procuremos ser de bendición, no de piedra de tropiezo. Procuremos nosotros mostrar a Cristo, no mostrar el viejo hombre que se quedó allá en el río. Sí. Tenemos que mostrar a Cristo, el amor de Cristo. Enseñarle a las Aleluya. personas que el estar aquí es gozo, es paz. No es que no lloremos, no es que no nos entristezcamos, no es que no nos enfermemos. Es que confiamos que Dios tiene el control y que todo va a estar bien. Dice la palabra de Dios que a su tiempo lo hizo todo hermoso. Amén. Gloria a Dios, poderoso, extraordinario momento con nuestra hermana Erika. La gloria sea para Dios. La hermana Erika, el Señor le ha permitido tener una empresa para usted ordenar sus picaderas para eventos. Ella trabaja con esa área. También es una mujer que usted la puede invitar para conferencias, para predicación, para lo que usted entienda que ella pueda serle útil en la congregación. La pueden contactar. Ella tiene su número de teléfono. Al 829-491-8399. Gloria a Dios. Eso, ahí pueden contactarla. Le invito a que compartan esta conversación, que se suscriban, que le den a la campanita, esperando que esta conversación y todas las que hemos realizado anteriormente. Ahí tenemos la entrevista con el pastor Donald, tenemos la entrevista con el profeta Jefferson, tenemos la entrevista con el pastor Roberto, con el pastor Sandy Mato, con nuestra hermana Giné, que es una emprendedora también, adoradora, levita de la iglesia, salmista de la iglesia. El Señor me ha permitido en este tiempo estar trabajando con los amigos, hermanos cercanos, porque queremos llevar un mensaje que edifique, un mensaje que muestre la gloria de Dios, un mensaje que las personas puedan verlo para edificación y para bendición. Así que te solicitamos que continúe con este canal, que lo recomiende, que lo comparta, y esperando que tú puedas
ser bendecido y pueda dar por gracia lo que por gracia has recibido. En este momento, si tú no le has entregado tu vida al Señor, quiero que incline tu rostro y le entregues tu corazón al Señor y le diga: Padre, repite esta oración conmigo ahí donde tú estás, si aún no le has entregado tu corazón al Señor. Y dile: Padre, vengo a ti para que me reciba como tu hijo. Lávame de mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Hoy renuncio y cancelo en mi vida todo lo que me impide escucharte y obedecerte. Entra a mi vida, ordénalo todo, porque hoy te acepto como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Oro para que sea sellado con la promesa del Espíritu Santo, para que sea trasladado de las tinieblas a la luz, para que empieces una vida nueva en Cristo Jesús, para que empieces a tener una experiencia sobrenatural, para que sepas que hay vida en Cristo, para que sepas que hay sanidad, que hay liberación, que hay gozo, que hay paz, que el mundo y sus deseos pasan, pero lo que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿De qué le vale al hombre ganar todos los bienes de este mundo y perder su alma? Cristo viene pronto. La paciencia de Cristo no es para perdición, es para que la gente se salve y proceda al arrepentimiento, porque hay un alma que salvar. Si Cristo hubiese venido antes del 2008, ¿dónde hubiésemos quedado la hermana Erika y yo? Pero Dios aún hoy ha retardado su venida porque hay almas que salvar. Amén. Dios vino para dar vida, pero el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Hoy pon tu matrimonio en las manos del Señor. Hoy deposita tus hijos en las manos del Señor. Hoy deposita esos proyectos en las manos del Señor. Hoy deposita tus finanzas en la vida del Señor, en las manos del Señor. Yo no sé cuál es tu carga, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu situación, pero Dios la conoce. Y oro para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obren a favor tuyo y de los tuyos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta una próxima entrega, hasta una próxima conversación con la pastora Rosa Alba Pilarte.